Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el horario o el momento del día que hayan elegido para ver estos talleres, estos encuentros propuestos por Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario, por GPI. En esta ocasión vamos a transitar por un conjunto de emociones, en este caso por la envidia, por el celo y por el rencor. Emociones altamente atravesadas por aspectos culturales y por incluso valoraciones de tipo religioso. Hay una o dos de estas emociones tienen nombres de pecados capitales incluso. Al igual que cualquier otra emoción, suceden, aparecen y van a estar con nosotros a lo largo de toda nuestra existencia. Es por ello que, según nuestra postura, no hay que esconderlas, no hay que sentir vergüenza, no hay que tratar de, digamos, de justificar por qué nosotros tenemos tal o cual emoción. Simplemente suceden. Hay que tratar de desentrañar qué es lo que nos trae como mensaje, qué es lo que nos quiere avisar, qué es lo que nos propone cuando la emoción aparece, cuando la emoción surge. Además, a partir de la segunda mitad del taller, vamos a trabajar con la comunicación interpersonal. Quizás el aspecto fundamental a la hora de resolver conflictos, como así también componente fundamental a la hora de que surja el conflicto interpersonal. Eh, con esto queremos decir de que la misma herramienta es la que me sirve para resolver, pero también es la que ocasiona muchas veces los problemas. En nuestra experiencia de trabajo, hemos observado durante muchísimos años que prácticamente el 90% de los casos de consultas o de pedidos de intervención se deben a problemas relacionados con comunicación interpersonal, con falta de empatía o relacionados con las emociones. Pero en sí mismo todo gira alrededor de esas razones. Más que pedidos de solución de inconvenientes relacionados con aspectos pedagógicos en sí mismos. Muy bien, vamos a comenzar, vamos a dar inicio a nuestra filmina de la cuarta clase, el cuarto encuentro. Tal como lo expresa la imagen con la cual iniciamos, vamos a adentrarnos quizás en uno de los espacios más oscuros del alma humana, del sentir humano, porque nos es difícil y muchas veces escondemos estas emociones, porque ya sea tienen una connotación religiosa o son socialmente despreciadas, porque según el ideario no se puede sentir envidia o no debemos sentir envidia, o los celos son corrosivos o los celos son contraproducentes, pero en realidad cumplen una función, tienen una razón de ser, y ese es nuestro trabajo a la hora de tratar de observar o vislumbrar aspectos relacionados con la emoción. A modo de repaso, en los anteriores encuentros hemos visto aspectos y estrategias a la hora de trabajar la ira como energía que era obstaculizada, que se mantenía, digamos, detenida, que se mantenía agolpada y que iba creciendo a medida que mis voces internas o me iban ayudando a acrecentar esa emoción a la cual aquello que lo obstaculizaba lo considero negativo, lo considero injusto, o es energía que se va incrementando por repetición de situaciones. Luego veíamos un concepto relacionado con nuestra construcción personal, nuestra construcción digamos, social y personal, que estaba regida de algún modo en su parte más interna
por emociones, pero que a su vez formaban una unidad concreta a la cual nosotros llamábamos nodos de sentidos. Estos nodos de sentidos a lo largo del tiempo se van solidificando, por decirlo de alguna manera, y a su vez van justificando acciones que yo realizo en base a ellos. Saber de qué se trata es también tener una estrategia muy poderosa a la hora de trabajar las emociones. Recordemos que desde nuestra concepción, afectar o trabajar directamente sobre la emoción en sí misma es prácticamente imposible. Lo que debemos hacer es trabajar de modo lateral, ya sea a través de las interpretaciones, observando los juicios, los modelos mentales, o trabajar con el cuerpo para desviar o modificar o amenguar la intensidad de la emoción. Esto, tal como lo comentábamos, van conformando lo que nosotros llamamos nodos de sentidos, pero tal como lo anuncia el plural, decíamos que no es un solo nodo de sentidos, sino que tenemos muchos nodos de sentidos, y los cuales forman verdaderas tramas emocionales y tramas vitales, en las cuales nos vemos envueltos todos nosotros en nuestro día a día. Vimos también el trabajo con el miedo. Referíamos al respecto de que se trataba de la percepción de nuestra falta de recursos a la hora de afrontar un desafío. Esta era una de las características del miedo. Vimos también algunas dinámicas relacionadas con cómo trabajar el miedo, la película emocional, el trabajo con el diálogo interno a través de las posiciones representadas por las sillas y el espacio neutro, y el uso de una estrategia llamada CBF o condiciones de la buena formación de objetivos, que nos iba a ayudar a trabajar de manera genérica cualquier objetivo, y en especial hacíamos hincapié en aquellos objetivos que generaban algún tipo de miedo o temor a la hora de enfrentarlos. Esto es con respecto a las clases anteriores. En el encuentro de hoy nos vamos a enfocar en estas tres emociones: celos, envidia y rencor. Emociones por demás interesantes, porque todas tienen mala fama, todas tienen mala prensa, y tienen una connotación, digamos, una connotación social negativa, en el sentido de que es señalado a veces de manera peyorativa y a veces de manera negativa quien dice o quienes nosotros decimos posee o está poseído por estas emociones. En realidad, tal como lo hemos estado diciendo en todos los otros encuentros, las emociones suceden. Lo que yo tengo que observar es qué me está tratando de mostrar, de avisar, cuál es la información con la que surge o con la que viene. La primera de ellas, la primera con la que vamos a tratar, es con la emoción del celo. El celo, vamos a empezar diciendo de que el celo se aplica sobre personas, particularmente sobre personas o sobre entidades incorpóreas surgidas de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que el celo surge primero como una percepción de posible pérdida, pero de lo que me puede o de lo que yo creo que me ofrece o me da otra persona, ya sea cariño, amor, amistad, compañerismo. Todo eso es lo que a la hora de percibir como posible pérdida genera el celo. Genera el celo también, o como característica del celo, podríamos decir de que está por, digamos, como parte del sustrato del celo, está esta sensación de pertenencia, esta idea de pertenencia. No solamente, digamos, siento que puedo o percibo que puedo perder a la persona que me está proporcionando compañerismo, cariño o atención, sino
siento que debo apropiarme de la persona que genera esto, que es la fuente de esto. A su vez también la emoción del celo tiene un sustrato biológico, en el sentido de que está asociado en cuanto a a su versión animal, está asociado en cuanto al macho a que tiene que ver con la percepción de la posible pérdida del mandato para preservar la carga genética. Y en cuanto a la hembra, tiene que ver con la percepción de pérdida de aquel que provee seguridad, de aquel que provee alimento, de aquel que provee de una defensa a la familia o a la comunidad. Aunque no lo percibamos, este sustrato animal todavía está presente en muchos sentidos cuando esta emoción emerge. Tanto en el caso del celo como de las otras emociones que vamos a ver, decíamos que hay un fuerte componente cultural. Estas son emociones de tinte cultural, en el sentido de que aquello que ocasiona los celos en una cultura o en una sociedad se diferencia de lo que a su vez lo genera en otras. La emoción es la misma, pero el disparador, según la sociedad o según la cultura, es diferente. Otro aspecto relacionado con el celo es que en el fondo de la emoción hay una emoción básica oculta. En este caso, la que se oculta debajo del celo es el miedo, tal como lo habíamos mencionado, miedo a perder, miedo a no tener, o miedo a que intervenga un tercero u otros en la relación que yo mantengo con la persona que me provee aquello incorpóreo que yo creo necesitar para continuar con mi día a día, con mi vida. Por eso es que también, conjuntamente con el miedo, hay un componente de autodesvalorización, en el sentido de que no solamente percibo como que voy a perder o que está la posibilidad de perder aquello que me provee mi amigo, mi pareja, mi compañero de trabajo, sino también que creo que no voy a poder continuar si esto se corta, si esto ya no lo poseo, no lo puedo tener. Entonces ahí es donde está presente la desvalorización. Algunas estrategias para afrontar la emoción del celo tienen que ver con las mismas estrategias que utilizábamos a la hora de afrontar el miedo. Recordemos de que a la hora de trabajar con el miedo nosotros teníamos que observar cuáles eran los recursos que me estaban haciendo falta para poder afrontar el desafío correspondiente. En este caso, por ejemplo, si yo empiezo a percibir como celos o empiezo a percibir como peligro, por ejemplo, el que la irrupción de un tercero pueda quitarme el cariño de un amigo, de un conocido, de una pareja, entonces tengo que empezar a preguntar si esto es así primero que nada, si esto tiene un justificativo, si realmente va a suceder esto que estoy percibiendo, que no voy a poder, tener en esa medida el cariño o la amistad que me proporciona el otro, y preguntarme también, a su vez autodesafiarme, ¿qué pasaría si esto sucede? ¿Qué me impediría a mí continuar mis actividades, continuar con mi vida normal? Entonces empezar a analizar qué podría hacer yo para que esto no me afecte, en el sentido, sin que eso dependa de incrementar o de realizar presión sobre la persona objeto de los celos. Estas son algunas estrategias, por ejemplo, para trabajar. Por otro lado, decimos nosotros su emoción prima hermana, en este caso la envidia, a diferencia del celo, se aplica más que nada sobre cosas o sobre entidades incorpóreas poseídas por otra persona, como ser, por ejemplo,
puedo surgir envidia por la posesión de bienes de otros. Puedo envidiar el auto, la casa, la ropa, o puedo sentir envidia por ejemplo, su capacidad de trabajo. Puedo sentir envidia porque haya logrado un ascenso, porque haya logrado terminar una carrera. Bueno, ese es aquello que hacemos mención sobre pertenencias o cosas, ya sea tangibles o intangibles, que, que posee otra persona. En este caso, a diferencia del celo, lo que se encuentra debajo de la envidia es el enojo. En este caso, una aversión del enojo hacia mí mismo, un autoenojo, un autorreproche. Como puede ser, por ejemplo, de que yo no pueda ser capaz de obtener o de tener lo mismo que tiene el otro, o el vecino, el compañero de trabajo. ¿Cómo puede ser que yo no pueda lograr lo mismo que otro? Sin embargo, a su vez, lo que se esconde también debajo de la envidia es un sentimiento de admiración. Acá podríamos considerarlo controversial de alguna manera. Es una idea que nosotros hemos cultivado, en el sentido de que podemos evidenciar dos vertientes de esta emoción, de la emoción de la envidia. Podemos identificar una vertiente, por decirlo de alguna manera, positiva, a lo que nosotros llamamos la sana envidia, y por otro lado una vertiente disfuncional o negativa respecto a la envidia, que es lo que se conoce como la envidia corrosiva. ¿Por qué decimos que puede resultar controversial? Porque nos hemos encontrado con muchas personas, por ejemplo, de que eligen no admitir que se puede tener envidia, o de que hay una envidia sana. O sea, la envidia para muchas personas es mala de por sí misma. Y esto es porque por lo general está asociado todavía con un concepto religioso. Recordemos que la envidia no solamente es una emoción, sino también es un pecado capital. Para nosotros, según nosotros, según nuestra postura, no lo llevamos, no es necesario llevarlo a tal extremo y tomarlo como lo que es, una emoción más. En este caso, podremos decir de que a lo que llamamos envidia sana es aquella, digamos, aquel deseo de poseer lo que tiene un otro, pero a su vez ponerme en marcha para conseguirlo. Esa es la parte positiva. O sea, si bien yo tengo deseos o tengo envidia, tengo deseos de poseer lo que el otro tiene, tengo envidia en definitiva de lo que el otro tiene, pero a su vez siento una admiración y a su vez me pongo en marcha para lograr los mismos resultados. Esa es la parte positiva. Como ejemplo, supongamos, yo puedo envidiar la capacidad de trabajo de un compañero. Entonces, lo observo, lo miro, me surge la emoción y en algún momento me pregunto qué hace él para tener esa capacidad de trabajo y qué no estoy haciendo yo para poder igualarlo. Entonces, esa autoevaluación, ese autodesafío me puede servir como energía o me puede motorizar para buscar emparejar, por decirlo de alguna manera, o igualar los logros del otro, mis deseos sobre los logros del otro. Incluso puede funcionar como un canal de comunicación. Al sentir envidia y de manera oculta sentir admiración por esa otra persona, puedo buscar preguntarle qué hace para lograr lo que está logrando, qué hace para tener lo que puede estar teniendo. Esa es la parte positiva. La parte negativa, lo que nosotros hemos anunciado como envidia corrosiva, es aquella que se limita solo a igualar hacia abajo. O sea, yo envidio lo que otro posee o lo que el otro ha logrado, pero yo no quiero igualarlo. Yo quiero que el otro se iguale a mi mediocridad.
que el otro caiga, que el otro fracase, para parecerse a mi incompetencia. Esa es la parte corrosiva de la envidia. La forma de trabajarlo, la forma de trabajar la envidia, es básicamente planteando autodesafíos. Y una forma de observar la aparición continua de la envidia y en muchos casos de la envidia corrosiva es la crítica fácil. Cuando nosotros nos encontramos o nosotros mismos nos encontramos en esta situación de percibir una crítica constante hacia lo que los demás hacen. Estar permanentemente siendo un observador crítico de lo que otro hace, sin hacer ninguna propuesta. Esa es la parte corrosiva que puedo estar transitando. O sea, todos los días, a toda hora o a todo momento, estoy viendo lo que otro hace mal, lo que otro no está haciendo, lo que yo haría en su lugar. Bueno, ahí es donde podríamos empezar a incorporar algunas preguntas hacia mí mismo a modo de autodesafío. Ya que ves, por ejemplo, ya que ves tantas fallas en lo que está haciendo este otro o estas otras personas, ¿qué podrías hacer vos para hacerlo mejor? ¿Cuál sería tu propuesta? ¿Por qué no la estás realizando? ¿Serías capaz? Probalo. Esas serían algunas estrategias para trabajar la envidia, sobre todo para pasar de la versión corrosiva a la versión proactiva, a lo que nosotros decimos la envidia sana.